Bien, somos 9 los que estamos entonces ya en la sesión. Vamos a iniciar porque el tiempo pues lo tenemos siempre controlado. Tenemos para el día de hoy en el bloque 3 la organización escolar como tema principal. En este caso vamos a hablar sobre la organización que tenemos en educación en Guatemala. Tenemos una definición acá que nos va a dar la pauta de lo que vamos a hablar el día de hoy. Dice que es la definición de organización escolar. Es el conjunto ordenado e interrelacionado de elementos, procesos, sujetos a través de los cuales se desarrolla la acción educativa, de acuerdo con las características, necesidades e intereses de la realidad histórica, económica y cultural guatemalteca. A eso nos vamos a referir con referencias directas o información directa de DIGEMOCA, que es la Dirección General de Monitoreo y Verificación de Calidad de Educación. Veamos entonces algunas características de este sistema, de esta organización educativa. Tenemos que es participativo, es regionalizado, es descentralizado y desconcentrado. Participativo porque todos de alguna manera tenemos la, la oportunidad de estar en medio para participar. Cierto es que hay que llenar unas condiciones, pero de igual manera tenemos esa oportunidad para participar dentro de esa organización educativa. Para lo cual, pues ustedes de igual forma están queriendo incursionar, preparándose para poder participar dentro de esta organización. ¿Es regionalizado? Pues sí, está regionalizado. Tenemos 22 departamentales a nivel nacional, lo que hace que este de igual manera sea descentralizado y desconcentrado a la hora de realizar los procesos. Quiera o no, hay algunos procesos que deben realizarse siempre en planta central o en algunas oficinas en Guatemala, pero eso ya son mínimos. Pero la mayoría de situaciones que, que se pueden dar, pues ya están descentralizadas, desconcentradas. La estructura del sistema educativo nacional, pues tenemos que el número 1 es el Ministerio de Educación, el número 2 sería la comunidad educativa, que pues ya hemos hablado sobre ello. Número 3 serían los centros educativos. Esa sería la estructura, hacia grandes rasgos, del sistema educativo nacional en Guatemala. Entonces vemos que nosotros tenemos como un ente rector al Ministerio de Educación, que es la institución del Estado responsable de coordinar y ejecutar las políticas educativas determinadas por el sistema educativo de nuestro país. Y pues la imagen que ustedes ven acá es una imagen que siempre de repente la han visto ustedes en algunos noticieros cuando hay información sobre este ministerio. Entonces, el Ministerio de Educación es el que rige, es el que ordena, es el que organiza todos esos procesos educativos. La estructura del Ministerio de Educación, que eso es diferente, ¿verdad? Ya de la estructura que dijimos hace un momentito, tenemos que a nivel de dirección superior, el despacho ministerial, ese es uno. Tenemos los despachos viceministeriales, que en este caso está representado por un viceministro en cada uno de ellos. Son cuatro viceministerios. El viceministerio de técnico pedagógico, el viceministerio administrativo, el Consejo Nacional de Educación. Nivel de alta coordinación y ejecución, tenemos las direcciones generales y las direcciones regionales. Las direcciones generales son las que están siempre brindando información a las direcciones departamentales o regionales, en este caso. El nivel de asesoría y planeamiento, tenemos las dependencias específicas de asesoría, de planificación, ciencia y tecnología, que se encuentran
en este caso en la planta central del Ministerio de Educación. Y el nivel de apoyo, que están las dependencias operativas del apoyo logístico, que están un poquito más desconcentradas y descentralizadas. Esa sería la estructura del Ministerio de Educación, así a grandes rasgos, porque no tenemos ningún nombre que represente cada uno de los niveles que acabamos de mencionar. La comunidad educativa. La comunidad educativa se integra por los educandos, que es lo que ya todos lo sabemos y que lo hemos comentado, lo hemos mencionado en clases anteriores. Tenemos los padres de familia y las organizaciones que persiguen fines eminentemente educativos. Esa sería la organización, entonces, con respecto al ámbito educativo. Por acá vemos que la sociedad en general, pues igual está también reconocida con algunos aspectos muy específicos. Están las instituciones educativas, dependiendo siempre del Ministerio de Educación. Está dentro de ese entorno de aprendizaje el docente, el estudiante, las instituciones culturales, los medios de comunicación, las instituciones sociales y los padres de familia que deben siempre estar involucrados en esa comunidad educativa, que al final es la unidad que interrelacionando los diferentes elementos participantes del proceso de enseñanza-aprendizaje, coadyuva a la consecución de los principios y fines de la educación. Esa es una de las partes que hay que tomar muy en cuenta, porque no podemos hablar de educación si dejamos fuera al padre de familia como un pilar muy importante, como un aliado muy importante para poder trabajar de la mejor manera o trabajar con armonía en ese proceso. Tenemos también los centros educativos, que son ya el nivel más directo, contextualizado que conocemos. Los centros educativos, pues, son establecimientos de carácter público, privado o por cooperativa a través de los cuales se ejecutan los procesos de educación escolar. Estos son los que nosotros, pues, ya conocemos, que de alguna manera también hemos sido fruto de ellos y algunos, pues, son privados, otros son públicos. Por sector, los centros educativos están divididos, como decía, en privados y públicos y por cooperativa. Todos ellos están integrados de alguna manera por los educandos, por los padres de familia, los educadores, o sea, los profesores, los docentes, y el personal técnico, administrativo y de servicio, que ¿qué serían los entes que tienen que interrelacionarse para poder desarrollar de una mejor manera ese proceso de aprendizaje? Como mencionábamos anteriormente, los educandos no pueden hacer falta en este proceso. Los padres de familia son los aliados muy importantes, los profesores o docentes o educadores, como quieran llamarle, de igual manera. El personal técnico, administrativo y de servicio, pues uno de ellos puede de alguna manera faltar, pero la parte administrativa no puede faltar en estos institutos, ya sea públicos, privados o por cooperativa. Hay que tomar en cuenta que todos de alguna manera tienen importancia para su apoyo directo en ese proceso educativo. El sistema educativo en Guatemala se conforma en dos subsistemas, dos grandes subsistemas que de alguna manera van a tener una influencia directa en el educando, cada quien a un nivel muy particular por su labor directa. Tenemos el subsistema de educación escolar directa. Para la realización del proceso educativo en los establecimientos escolares está organizado en niveles, ciclos, grados y etapas. En educación acelerada para adultos, con programas estructurados en los
currículos establecidos y los que se establezcan en forma flexible, gradual y progresiva para hacer efectivos los fines de la educación nacional. En este caso, el subsistema de educación escolar es el que nosotros conocemos como los diferentes niveles de preprimario, primario, básico, diversificado. Esos serían el subsistema de educación escolar directamente. Cada uno pues con sus diferentes grados y etapas, si así lo quieren reconocer. Y ahí vamos a ver un pequeño esquema en el lado que inicia con la educación inicial, valga la redundancia, la educación preprimaria. Y acá hay una diferencia porque hablamos de educación inicial, pero aparece el CEIN-PAIN, que este atiende a niños de meses hasta 6 años, porque atiende las dos partes, la educación inicial y la educación preprimaria, bilingüe y monolingüe. El CEIN-PAIN fueron instituciones creadas por necesidades en la sociedad hace ya un tiempo. Existen todavía, aquí en Esquipulas existe el CEIN-PAIN, igual en otros municipios de Chiquimula existen todavía, atendiendo a niños de meses a 3 años y también atendiendo el nivel preprimario de niños de 4 años a 6 años. En el nivel primario tenemos la educación monolingüe, en este caso en el idioma nativo, en nuestro idioma, con los diferentes grados, de primero a sexto primaria. Tenemos el ciclo básico, tenemos por ahí los institutos experimentales que todavía existen en Chiquimula y en otros departamentos, y el ciclo básico de forma general, que es el básico que nosotros conocemos como los INEB en la actualidad, que ha cambiado su número de asignaturas hace poco. Bueno, eso sí es cierto también, porque su CNB va actualizándose según las prioridades que algunas personas ven en las asignaturas y entonces han ido modificándolas, ya sea uniendo unas o quitando otras. De ahí tenemos la educación diversificada, que tenemos en el área técnica y en el área académica. Tenemos humanística, tenemos bachillerato, tenemos en el área técnica los peritos, agrícola, comercial, industrial, etcétera, en donde sirve como trampolín, sirve como paso próximo, rápido, a la educación superior, en donde ustedes pueden ver por ahí en el cuadro este de doctorados, maestrías, posgrados, licenciaturas, ingenierías y en este caso también podríamos agregar algunos técnicos en el nivel técnico o nivel medio como el profesorado que ustedes están sacando en este momento. Tenemos el subsistema de educación extraescolar o paralela. El subsistema de educación extraescolar o paralela es una forma de realización del proceso educativo que el Estado y las instituciones proporcionan a la población que ha estado incluida o no ha tenido acceso a la educación escolar y a las que habiéndola tenido desean ampliarla. La educación extraescolar es una opción para aquellos que no han tenido la oportunidad de estudiar en el subsistema escolar normal. Y por acá, pues vamos a encontrar algunas diferencias en que los estudiantes de este nivel, el tiempo, no lo cubren como la educación escolar normal que decíamos en el subsistema escolar anterior. Por acá también existen otras opciones muy buenas para las personas que no han tenido esa oportunidad o han sido excluidas del sistema normal que acabamos de comentar. Aquí en Esquipulas, en este momento, funcionan algunas instituciones que creo que han terminado también su proceso hace poco, en el, con áreas técnicas, específicamente apoyados por organizaciones internacionales, tratando siempre de ir cubriendo a ese
grupo de personas que han sido excluidas de alguna forma. Tenemos aquí en Esquipulas educación extraescolar en el Imboica los domingos, había este año. Tenemos también un grupo de personas que creo que ya terminaron en el mismo subsistema de educación extraescolar allá en Valle de María, de igual modo con áreas técnicas para que las personas sean más productivas y se ubiquen directamente en áreas en donde puedan sacarle provecho directo a su estudio, a su área técnica que hayan estudiado. Que se logren meter directamente a la sociedad a ser productivos. Eso es lo que trata la educación extraescolar, que la persona sea productiva preparándose en un área específica, en un área técnica de trabajo. La función fundamental del sistema educativo nacional dice que es investigar, planificar, organizar, dirigir, ejecutar y evaluar el proceso educativo a nivel nacional en sus diferentes modalidades. Esa es la organización escolar que tenemos en Guatemala. Tomando en cuenta que su función fundamental es investigar, planificar, organizar, dirigir, ejecutar y evaluar los procesos educativos, entonces vamos a ver algunos resultados del sistema educativo nacional. Ustedes van a tener, en el curso virtual los resultados del sistema educativo nacional, específicamente del departamento de Chiquimula, no a nivel de país. Los van a tener, ya está el PDF disponible por ahí, ya se lo voy a subir al bloque 3 con los resultados específicos de lectura y matemática del año 2019. Acá vamos a ver cómo nos van a ir apareciendo algunos indicadores que son de años anteriores, de 2013, 2014 y 2015 en este caso. En el gasto público del 2.8% en educación como porcentaje del Producto Interno Bruto, y acá vemos directamente algunas gráficas en donde se va distribuyendo ese gasto. Por ahí hay programas de apoyo de los que las escuelas o institutos públicos han sido beneficiados desde hace muchos años. Desde el año pasado para acá, incluso algunas instituciones públicas han sido beneficiadas con un quinto programa que se llama remozamiento y entonces pues ya tienen una cantidad fuerte de dinero de 75,000 quetzales para poder hacer cambios en la infraestructura que ya posee. Esa es una de las características que tiene el quinto programa, que es el remozamiento. Que si tienen techo y está mal, está un poco mal ese techo, pues si salen beneficiados con ese programa, con ese dinero de 75,000 quetzales o la cantidad que les den, que puede ser menor, pues puedan cambiar su techo. O si tienen un muro perimetral que está un poco dañado, pues lo pueden mejorar. Ahora, con ese dinero no se puede crear algo nuevo. Por eso se llama, el quinto programa se llama remozamiento. Entonces, ahí es donde algunos pues han tenido un poquito de dificultad para salir beneficiados. Entonces, acá con los indicadores de cobertura, pasando a esta gráfica de los 3 años, 2013, 2014 y 2015, acá vemos cómo en algunos niveles se ha tenido mayor cobertura y en otros pues se ha tenido una cobertura bastante baja, pero todavía se tiene un nivel bastante aceptable en estos años. Porque si logramos ver una gráfica de cobertura de años anteriores, como por ejemplo del 2000 al 2005, los niveles tienen una cobertura bastante baja, mientras que acá, por ejemplo, el nivel preprimario tiene una cobertura cercana al 50%. En el nivel primario tiene una cobertura cercana al 85-88%. Mientras que el nivel básico tiene
una cobertura cercana entre el 44 y el 45%. Y el diversificado, en este nivel, tiene entre el 23 y el 28% de cobertura a nivel nacional. Entonces, la cobertura como que todavía está bastante atrasada, bastante limitada en ese sentido, pero se han logrado bastantes adelantos, bastante cobertura en esos últimos años. Desde el 2009 para la fecha, entonces el nivel básico subió a este 44 o 46% y el nivel diversificado subió hasta ese 23 al 28% del 2009 para acá. Si alguien recuerda, en el 2009 se abrieron acá en Esquipulas, en esos años, el INEV de la tarde en el Invoica, en las instalaciones del Invoica. Se abrió también un INEV allá en la jornada nocturna en la colonia Los Pinos, en ese 2009 para acá. Del 2009 para acá, de igual manera, se abre un INEV allá en Olopita Centro. De igual forma, se abre un INEV allá en Belén. Entonces, como que en cobertura se va teniendo un poquito más de campo ganado. En todos los departamentos hubo por lo menos la apertura de un INEV, en todos los departamentos a nivel nacional. Entonces se mejoró la cobertura. Ahí ya se va cumpliendo un poco más sobre la política educativa de cobertura del Ministerio de Educación en el campo educativo. Los indicadores de eficiencia interna. Tenemos la escolarización del año 2014 y por acá pues vemos la distribución entre hombres, mujeres que tuvieron una escolarización pues bastante elevada y aceptada. Vemos un porcentaje de un 75% de hombres que tienen una escolarización alta. De ahí las mujeres tienen un porcentaje de un 70 más o menos. Y así podemos ir viendo los colores cómo esto va a ir cambiando dependiendo lo que vaya presentando la gráfica. Tenemos el fracaso escolar en el 2014. Ahorita tenemos tasas del 2014, pero ustedes tendrán tasas del 2019, que es el año que acaba de pasar, sobre esta información. Entonces, el fracaso escolar en hombres, vean qué porcentaje es este. Está llegando más o menos a un 19-20% de fracaso escolar. O sea, no ganaron, o sea, se desertaron de alguna manera. Y la promoción escolar fue de un 75% de hombres y de mujeres, pues fue un poco más, fue como un 76-77%. La conservación y la finalización, en este caso, en donde sí se mantuvieron, donde sí estuvieron hasta el final combinando esos dos parámetros, una gráfica que no mantiene datos por la relación directa de estas dos gráficas que vimos en la última. Entonces, con esto, nosotros vamos a darnos cuenta que las tasas de escolaridad van a ir cambiando de un año a otro. Por ejemplo, en los factores asociados y mencionados en este caso con, con los años 2015 y 2014, las variables van a ir cambiando en lectura y matemáticas, que son los datos que ustedes van a tener ya disponibles en un PDF en un momento ahí en el curso, pero del año 2019. Y en este caso son datos específicos de graduandos del departamento de Chiquimula. Estos datos le van a servir para realizar una tarea que se va a dejar durante la semana en el curso de administración educativa. Este sería el contenido sobre la organización escolar en Guatemala. Y con esto entonces damos por concluida la sesión del día de hoy, a menos que tengamos entonces preguntas o comentarios para poder ir eh, finalizando y puntualizando este tema. Muchas gracias entonces.
Cualquier pregunta, cualquier comentario, abiertos. Pueden abrir sus micrófonos.